Muy bien, estimados colegas, tengan muy buenas noches. Reciban un saludo cordial. Bien, un momentito, por favor. Creo que hay algunos colegas que no están pudiendo ingresar. Voy a revisar. Continuar entonces. Como íbamos mencionando, este espacio es justamente para que podamos hacer en primer lugar, una retroalimentación de lo que ha sido el desarrollo de la semana número 1 en la unidad temática. Posteriormente vamos a también hacer un breve paneo general de los elementos centrales de lo que ha sido el desarrollo de esta clase, ¿no? Del día sábado. También vamos a aclarar algunas situaciones referentes a lo que es nuestro producto de esta semana 1, ¿no? Que viene a ser el foro, como también lo que es el resumen. Muy bien, vamos a hacer algunas sugerencias y algunas aclaraciones también sobre los criterios de evaluación que llevamos adelante. Para dar inicio entonces, colegas, vamos a compartirles, imagino que están viendo la pantalla, estamos presentando justamente el cuadro que habíamos utilizado la clase anterior. Muy bien, recordarles, colegas, que tenemos este cronograma que ya habíamos socializado, ¿no? Justamente termina el 7 de agosto. Ya recordarles siempre la presentación de los trabajos el día jueves hasta medianoche, ¿no? Ya hemos podido analizar también lo que ha sido las orientaciones generales, el propósito de este módulo, las actividades que desarrollamos y para finalizar también con lo que es el PDC, que va a ser el producto final. Hemos analizado también los contenidos, en este caso la unidad temática, que es la base conceptual de la evaluación educativa, ¿no? Donde estamos analizando lo que se presenta desde la parte de los conceptos, cómo también se ha originado la parte de la evaluación, cómo concebimos la evaluación y también algunos elementos de cómo se trabaja también la evaluación en nuestra actualidad, ¿no? La siguiente unidad temática, lo que es la evaluación educativa en contextos referentes, las herramientas de evaluación en la educación superior como unidad temática número 3 y unidad temática número 4, la evaluación inclusiva en la educación superior, ¿no? Dando inicio, colegas, vamos a recordarles también que se ha llevado adelante lo que es un acuerdo, ¿no? Para desarrollar estas clases en cuanto a las clases obligatorias, las vamos a desarrollar los días sábados, se ha realizado la consulta respectiva, entonces continuaríamos los días sábados a las 7 de la noche. Por favor, pedirles la puntualidad en ese sentido. Y esta sesión opcional que tiene el carácter de retroalimentación y apoyo, lo vamos a desarrollar los días lunes a esta hora, ¿no? A las 8 de la noche. Bueno, con esta aclaración entonces, colegas, no nos vamos a adentrar netamente en la exposición larga, vamos a irnos a utilizar otro elemento que va a ser primero una esquematización de lo que o lo que hemos desarrollado y un mapa conceptual también para que no vayamos repitiendo lo que ya se ha trabajado, ¿no? Sino que vayamos analizando los aspectos puntuales que les sirvan también para desarrollar lo que va a ser su trabajo en esta semana 1, ¿no? Bueno, colegas, entonces, haciendo una retroalimentación referente a lo que es la unidad temática número 1, recordemos que en primer lugar vamos a tener que analizar y reflexionar sobre las bases conceptuales de la evaluación educativa. Cuando hablamos de bases conceptuales, vamos a referirnos netamente a lo que lo tomamos como un concepto semántico, como también la interpretación que nosotros podamos darle, cómo ha ido evolucionando desde una educación tradicional hasta lo que es una evolución constante a lo largo del tiempo, para posteriormente llegar a una actualidad, ¿no? Donde ya se implementa con el paso de la tecnología, con el avance de la tecnología, otro tipo de herramientas también para la evaluación. Entonces, vamos a ir analizando cómo ha sido esta evolución y también cuáles serán los objetivos, cuáles serán las concepciones que tenemos sobre evaluación educativa. Tomando en cuenta como referente lo que es la educación superior en los diferentes ámbitos en los cuales se van desarrollando, ¿no? Entonces, para iniciar, colegas, recordemos, hemos empezado refiriéndonos a lo que es la importancia de la escuela centrada en el individuo, ¿no? Aquí
vamos a tener que analizar sobre la evaluación en el tema de capacidades y tendencias individuales de los estudiantes. Recordemos y analizamos también que desde el modelo educativo sociocomunitario productivo tenemos ahora otro enfoque de evaluación, ¿no? Desde lo que es el tema de la horizontalidad de la evaluación hasta lo que llevamos hasta la parte integral de la evaluación, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar justamente el desarrollo de capacidades, las tendencias individuales de los estudiantes, ¿no? Ya en algún momento ustedes hablaban de cómo podemos evaluar algunas dimensiones, cómo podemos también desarrollar y trabajar en el tema que la evaluación no sea un limitante para generar conocimiento, sino al revés, ¿no? Podamos generar retroalimentación, podamos generar incluso mejores capacidades en los estudiantes a partir de la evaluación, ¿no? Entonces aquí también analizamos lo que es la asociación de individuos que no debe limitarse a las áreas curriculares, sino también a los métodos de enseñanza personalizados, ¿no? Esa lectura inicial que hemos ido realizando nos va a permitir también hacer una retrospectiva de cómo nosotros hemos ido trabajando la evaluación y cómo lo hemos experimentado la evaluación, ¿no? Entonces es muy importante. Al hacer un análisis también de los cambios, tenemos que empezar de lo que va a ser la evaluación tradicional. Dentro de nuestro texto, colegas, tenemos lo que es un análisis de los alcances y las limitaciones que tiene la evaluación tradicional. Hemos analizado y hemos puesto algunas perspectivas que la cultura escolar tradicional, la evaluación es vista como el único aspecto importante en el proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que la evaluación era el fin de la educación, ¿no? ¿Para qué se estudiaba? ¿Para qué se realizaba todos los trabajos y demás procesos? Era para llegar a la evaluación. El estudiante realizaba todo un proceso de memorización, de acumulación de conocimientos para llegar a la evaluación. Entonces, esto reducía un poco lo que es el tema de algunos elementos que podrían generarse, como ser el proceso por ejemplo, de generación de una perspectiva crítica, relacionar con el contexto y demás, ¿no? Entonces, es una limitación que podemos identificar. Recordemos también que hemos hablado de que este tipo de evaluación tradicional genera una cultura excluyente y discriminatoria al clasificar a los estudiantes en diferentes niveles de desempeño, ¿no? Se clasifica a los estudiantes en buenos, malos, regulares y también convierte lo que es una mera presentación, ¿no? Donde está el hecho de cumplir tareas y no en el aprendizaje real, ¿no? Otro elemento también que hemos hablado de la evaluación tradicional, que impide el continuo desarrollo de las capacidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, algunos elementos que ustedes también van a poder identificar dentro de la lectura de la unidad temática. Bueno, al hablar de evaluación educativa, colegas, vamos a dividir en tres elementos. En primer lugar, lo que es el proceso, como proceso sistemático y continuo, ese es el concepto, ¿no? De la evaluación educativa, es, bueno, tomado en cuenta como un proceso que va a llevar adelante un sistema, es decir, una serie de pasos, y que va a permanecer en el desarrollo del proceso educativo. ¿Qué permite, colegas, la evaluación educativa? Recordemos estos denominativos: recoger, analizar y valorar la información sobre el aprendizaje, la enseñanza y el funcionamiento institucional, ¿no? Entonces, la evaluación educativa nos permite hacer eso, esa recolección, recopilar lo que es la información de nuestros estudiantes y con esto nosotros permitir también hacer una mejora constante en nuestra práctica pedagógica. En sí, el objetivo de la evaluación educativa será la de mejorar la calidad, tomar decisiones fundamentadas, ¿no? Entonces, en base a esta evaluación, colegas, nosotros como docentes llegamos a generar mejoras en este proceso educativo y tomar decisiones acordes, ¿no? En base a las debilidades, potencialidades que podamos identificar en nuestros estudiantes. Las finalidades de la evaluación educativa, colegas. Recordemos que
una de las finalidades será realizar un diagnóstico del aprendizaje, ver cómo están nuestros estudiantes, cuáles son las capacidades, limitaciones que tienen nuestros estudiantes, realizar un monitoreo continuo, es decir, llevar adelante un seguimiento a cómo nuestros estudiantes están aprendiendo. La certificación y acreditación, que se refiere obviamente poder pasar de grado o pasar de nivel de acuerdo a dónde se encuentren, ¿no? Entonces, certificamos, acreditamos y obviamente una de las finalidades más importantes que la evaluación permita generar calidad educativa. Rendición de cuentas que nos va a permitir también desde la evaluación sumativa, formal, realizar también lo que es una acumulación de pruebas, ¿no? Es decir, de documentos que nos permitan también comprobar que el estudiante ha podido rendir, ¿no? Eso generalmente en los CARDEX, libretas y demás. Fomento de la autorreflexión. Permite también que los estudiantes, a través de lo que es la retroalimentación, ver que el estudiante sepa cómo está aprendiendo y qué dificultades también tiene. Bueno, llegando a la parte de la etimología. El término evaluación proviene del latín evaluare, que indica determinar, el valor de algo mediante un proceso sistemático, ¿no? Entonces, evaluación viene de eso, de valorar alguna capacidad, en este caso algunos lineamientos educativos que están desarrollando los estudiantes con ese proceso sistemático, ¿no? Que nosotros planificamos anticipadamente. La evolución, obviamente, lo hemos visto también desde los diferentes autores, hemos analizado desde diferentes décadas y en un momento también vamos a tomar en cuenta. Ya. Bueno, nuevamente retomamos lo que es una evaluación tradicional desde los alcances y limitaciones, ya viendo algunos alcances. Nos permite la evaluación tradicional medir el rendimiento, el progreso del estudiante. Recordemos que el fin de la evaluación tradicional era el de medir, ¿no? De tomar desde el aspecto de lo cuantitativo, medir cómo el estudiante está progresando, ¿no? Ahí hemos observado también lo que es la influencia del positivismo, en el que permite también que los estudiantes puedan conocer el nivel en que se encuentran, ¿no? Determinación de aprobación o reprobación, ¿no? Eso es un alcance que nos da la educación tradicional, en el que permite también ver si el estudiante está pudiendo o está cumpliendo los objetivos que está trazándose en un año o en un nivel escolar, ¿no? Las limitaciones ya lo habíamos hablado, que es un enfoque subjetivo y centrado en errores sin considerar el verdadero aprendizaje. También la falta de participación activa de los estudiantes, ¿no? Recordemos que en ese tipo de evaluaciones se genera una mayor priorización de la memoria y la reproducción de la información, ¿no? No considera factores contextuales, no se contextualiza en este caso, ni tampoco las partes de la emoción, ni tampoco de los sentimientos que podrían ser establecidos, ni también lo que es el tema de la valoración de nuestra cultura o nuestra identidad también, ¿no? Entonces, esos son elementos que hemos también analizado. Bueno, en este caso, colegas, vamos a entrar ya a un aspecto también teórico, desde las concepciones de la evaluación educativa. Recordemos aquí, desde la concepción, tomamos en cuenta, por ejemplo, la evaluación como medición, ¿no? Que cuantifica y objetiva el rendimiento académico. Evaluación como juicio de expertos, que reconoce la importancia del contexto y la experiencia del evaluador. La evaluación constructivista, ¿no? Que ya toma algunos elementos del constructivismo, concibe que la evaluación como un proceso de construcción social, ¿no? La evaluación auténtica, que se va a enfocar en el desempeño en contextos reales o simulados, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Que se evalúa en el cumplimiento de algunas problemáticas o algunas situaciones de la realidad, ¿no? Aquí es cuando el estudiante ya hace útil el conocimiento y se mide en base a eso, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, que está centrada en la función formativa y la mejora continua, ¿no?
la evaluación socioformativa, que va a integrar lo que es el enfoque por competencias con la dimensión social y ética, ¿no? Entonces aquí organizamos este elemento que va a ser las concepciones. Bueno, yéndonos a los tipos de evaluación. En esta parte, colegas, hay que diferenciar que hemos tomado en cuenta dos tipos de evaluación. La primera ha sido según el momento de aplicación y el segundo es según los agentes evaluadores. Bien, cuando hablamos del momento de aplicación, vemos en primer lugar que empezamos con una evaluación diagnóstica, ¿no? Que nos va a permitir ver el estado previo de nuestros estudiantes y también analizar las necesidades o problemáticas o dificultades que van a ir presentando, ¿no? Así también las potencialidades. En cuanto a la evaluación formativa, nos va a permitir la información continua para el ajuste en el aprendizaje, ¿no? Ese tipo de evaluación, colegas, es el que nosotros hablábamos desde la retroalimentación y el ajuste constante de nuestras estrategias y, bueno, actividades pedagógicas que realizamos. Entonces, ese tipo de evaluación formativa tiene que ser continua y continuamente también flexible y trabajada de una manera, se podría decir, en base a las necesidades de los estudiantes. La evaluación sumativa, que va a permitir también generar algo cuantificable, ¿no? Lo que ya sería la parte cuantitativa, viendo el logro de los objetivos al final del proceso, ¿no? Entonces ahí también va a permitir ver si los estudiantes han logrado un término de aprobación o reprobación, también de algún grado o nivel. La evaluación integral, que va a permitir considerar todas las dimensiones del desarrollo del estudiante, ¿no? Entonces aquí ya conocemos las dimensiones que intentamos desarrollar en nuestros estudiantes. Según los agentes evaluadores, es decir, quienes participan de la evaluación, vamos a tener una autoevaluación que va a permitir la metacognición, es decir, que el estudiante permita saber y, bueno, pueda mejorar su capacidad de aprender de manera autónoma. A eso llamamos la metacognición, ¿no? El aprender a aprender. La autonomía del estudiante es muy importante, ¿no? En este caso, ¿no? Sabemos muy bien que existen diferentes tipos de inteligencias y, bueno, formas de aprendizaje también, ¿no? Entonces, de esta manera el estudiante se da cuenta de la forma en la cual puede aprender mejor, ¿no? Otros aprenden más leyendo, otros mirando, otros haciendo, otros enseñando. Entonces, de diferentes maneras se puede adecuar esta autoevaluación. La coevaluación, que se evalúa colaborativamente, ¿no? Entre pares. La heteroevaluación, que permite una perspectiva experta del docente sobre el desempeño del estudiante, ¿no? Aquí puede venir un factor externo, como mencionaba. La evaluación para la calidad educativa, aquí hemos tenido varios elementos también. Por ejemplo, hemos hablado en primer lugar del proceso de la evaluación de la calidad, ¿ya? En el cual vamos a ver que se analiza la eficacia y la eficiencia del sistema educativo. Va a usar indicadores para medir la calidad y la efectividad de los servicios educativos, ¿no? Entonces, la evaluación nos va a permitir generar una mejor calidad educativa. Las características de una evaluación de calidad. Hemos hablado de la validez, es decir, que esta evaluación tiene que tener ciertas características, por ejemplo, que sea válido en un determinado contexto, que represente tal vez algún conocimiento, la confiabilidad, que esas evaluaciones también permitan generar que los estudiantes representen algo de su contexto, la objetividad, la autenticidad, la equidad, la transparencia, la utilidad, la integralidad y la participación. Son los elementos que hemos hablado sobre estas características de la evaluación de calidad. Los enfoques. Aquí vamos a tomar en cuenta los 4 enfoques para evaluación educativa. Hemos hablado ya del enfoque tradicional o positivista, ¿no? Que era una evaluación objetiva y cuantificable. El enfoque formativo,
que mejora el aprendizaje durante el proceso el proceso realizado con nuestros estudiantes, ¿no? El ajuste constante de nuestras estrategias y obviamente también la forma de evaluar. El enfoque socioformativo, que va a considerar el contexto social y cultural, y los enfoques mixtos, ¿no? El enfoque mixto que va a combinar lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? Estos serían los 4 enfoques, entonces, colegas, que nosotros hemos desarrollado ya de manera más específica tomando el seguimiento a la unidad temática número 1. Bueno, para establecer lo que es las etapas del proceso educativo. Recordemos que hemos hablado de cómo podemos organizar y obviamente generar también lo que es este proceso evaluativo. ¿Cómo iniciamos, colegas? Con la planificación. En la planificación, en primer lugar, vamos a definir los propósitos, nuestros objetivos, los criterios y seleccionamos los instrumentos o recopilamos los instrumentos que vamos a plantear. Entonces, la etapa de la planificación, colegas, es un elemento central porque va a permitir que nosotros preparemos nuestros materiales, definamos en base a algún conocimiento qué se va a evaluar, ¿no? Entonces, es muy importante la etapa de la planificación. La recolección de la información es cuando nosotros aplicamos los instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, pueden ser instrumentos de diferente índole, ¿no? Pueden ser instrumentos como ser evaluaciones escritas, verbales, orales, perdón, pueden ser trabajos y demás, ¿no? Entonces, aquí, mediante esos instrumentos que hemos planificado, recogemos los datos, la información. Una vez teniendo los datos, toda esta información, colegas, se pasa al análisis e interpretación. Es decir, procesamos los datos y comparamos con criterios establecidos, ¿no? Obviamente estos criterios son los criterios de evaluación y obviamente observamos si se ha podido llegar a cumplir o qué elementos no han sido los que nosotros hemos planificado a un inicio, no han sido acordemente trabajados a un inicio. Emisión de juicios valorativos. Aquí ya generamos lo que son conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, en este paso, lo que hacemos desde este análisis es ya hacer una interpretación, ¿no? Entonces, generamos conclusiones que mencionamos si se ha podido llegar a cumplir, hacemos recomendaciones para ir mejorando en cuanto a estas evaluaciones que hemos ido desarrollando. La toma de decisiones, colegas, ya aquí son las acciones de mejorar, ¿no? Decíamos que la evaluación nos permite identificar esas debilidades, potencialidades, problemáticas que se generan en nuestro proceso educativo. Entonces, en la toma de decisiones es cuando nosotros como docentes, como maestros, vamos a generar mejores estrategias, se podría decir, mejores capacidades pedagógicas como docentes, ¿no? La comunicación de los resultados se refiere a la retroalimentación efectiva, que tiene que ir de forma clara y evidente hacia los estudiantes para que ellos también conozcan el nivel en el cual están avanzando. Y bueno, la generación de documentación formal. En este caso, colegas, también hemos hablado de los espacios de evaluación en educación. Hemos hablado de una evolución que hemos podido evidenciar desde lo que es la evaluación tradicional, como también ahora tomando en cuenta lo que es otro tipo de mecanismos o medios de evaluación. El espacio más común, el espacio presencial, ya sea en aulas, laboratorios, bibliotecas, centros de recursos, etcétera, ¿no? Lo que ahora se ha ido implementando también, tanto en educación superior como en diferentes espacios formativos, lo que son las evaluaciones virtuales, a través de plataformas de aprendizaje, mediante foros, portafolios digitales. Y bueno, hemos ido evidenciando también que esto ha dado un gran salto, ¿no? A que podamos, por ejemplo, tener espacios formativos a distancia, ¿no? Los cuales de forma sincrónica o asincrónica permite que nosotros podamos evaluar a los estudiantes, ¿no? Esto también hablábamos de que nos permite
establecer una retroalimentación continua de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos espacios virtuales no tienen que ser simplemente tomados en cuenta de que se evalúa de la misma forma, ¿no? Como alguna evaluación, pero con otro mecanismo, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar el sentido, es decir, no generar en los espacios virtuales las mismas evaluaciones que tomábamos con aspectos cerrados o que no permitían el análisis crítico, ¿no? Entonces, lo que queremos generar es que estos espacios virtuales permitan mejorar, por ejemplo, el tema del tiempo, lo que es el tema de actualizar también a lo que nuestros estudiantes ahora manejan, ¿no? Lo que es otro tipo de aplicaciones o programas, ¿no? Que permiten evaluar. Hemos hablado también de los espacios híbridos, ¿no? Hemos mencionado una estrategia con lo que es las aulas invertidas, en el cual se cambia el tipo de evaluación, ¿no? Entonces, donde se realiza el trabajo del análisis o la conceptualización, se puede realizar a partir, por ejemplo, de videos o, no sé, documentos PDF, se realiza en el hogar, en la casa o en algún espacio que tengan los estudiantes y se realizaría lo que es la evaluación en la clase a partir de lo que ya el estudiante ha aprendido, ¿no? Entonces, esto genera muchos aspectos positivos, ¿no? Como ser la optimización del tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, el aprendizaje mixto, que también que intermezcla lo que es la parte presencial, como también lo que es los espacios virtuales, ¿no? Entonces, a eso lo conocemos como espacios híbridos que ahora en muchas unidades educativas, SFEMS, institutos técnicos, se va desarrollando, ¿no? Entonces, tenemos esos casos que son experiencias muy adecuadas también y que en muchas partes del mundo también se están implementando. Los espacios comunitarios son los proyectos de vinculación social, es decir, aquellos que se presentan el abordaje de problemáticas o de elementos reales de una comunidad o de una, de una sociedad. Bueno, entonces finalizamos con lo que es, bueno, con las finalidades de la evaluación educativa. ¿Cuáles son las finalidades? Tenemos una finalidad pedagógica, que mencionábamos que la evaluación tiene que mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la calidad educativa, como decíamos. La finalidad social, que es que nos permite certificar que los estudiantes rinden ciertas competencias y tiene también el compromiso ético, ¿no? Es decir, la relación siempre con la responsabilidad o el contexto, responsabilidad con el contexto o con la cultura o el lugar en el cual se están formando. La finalidad institucional, decíamos, lo que es el aseguramiento de la calidad educativa. La finalidad personal, que es el fomento de la autorregulación, ¿no? A través del autoconocimiento, la metacognición. Y la finalidad transformadora, que es el proceso de contribución a la transformación social y la descolonización del conocimiento. Entonces aquí ya tenemos un elemento marcado de lo que es el modelo educativo que tiene que permitir que los estudiantes puedan transformar una realidad y obviamente también este proceso de descolonización del conocimiento, ¿no? Fomentar también a que los conocimientos de nuestros pueblos indígenas o de nuestras culturas también sean tomados en cuenta dentro de este proceso formativo. Muy bien. Colegas, con este mapa conceptual hemos intentado resumir lo que ha sido este abordaje conceptual, ¿no? De lo que es evaluación, que hemos empezado desde la conceptualización, hemos analizado también a qué se refiere o las concepciones de la evaluación educativa, cómo podemos clasificar los tipos de evaluación, de qué forma podemos generar una evaluación que permita la calidad educativa, las etapas, ¿no? Entonces, bajo estos lineamientos, colegas, hemos hecho un repaso a lo que hemos ya trabajado en la anterior clase. Y bueno, también otra forma de ir estructurando es también tomando en cuenta
Por ejemplo, los casos de los autores, ¿no? Esta partecita que no ha quedado muy específica en nuestro mapa conceptual. Por ejemplo, la evaluación de las concepciones modernas, ¿no? Hablábamos de la década de los 40 con Ralph Tyler, modelo centrado en objetivos, los 60 al 70 con Scriven, distinción entre evaluación formativa. Recordemos que la evaluación formativa es aquella que permite, a partir de la retroalimentación, la mejora continua de lo que es el proceso educativo. También habla de la sumativa, que permite la certificación, ¿no? Es decir, que un puntaje final permite ver si los estudiantes están pudiendo cumplir los requisitos o los objetivos de un determinado año de formación. Modelo respondente de Stake, que hace énfasis en el contexto y las perspectivas de los actores. Y bueno, la evaluación de la cuarta generación con Guba y Lincoln, el enfoque constructivista, ¿no? Y en la actualidad como un proceso complejo, sistemático y multidimensional. Bueno, creo que eso era un poco más para aclarar. Y bueno, colegas, será importante que ustedes puedan organizar también. Sabemos bien que es una parte teórica bastante ampulosa, ¿ya? Y bueno, vamos a ir desarrollando también lo que es algunas aclaraciones sobre el producto de la semana 1, ¿bien? Colegas, tenemos aquí el documento de la unidad temática 1, ¿no? Tenemos una lectura inicial para posteriormente empezar del 1.1, que es la evaluación educativa, ¿no? Aquí tenemos la parte conceptual. De aquí en adelante, colegas, tenemos una organización que tiene 21 hojas, ¿muy bien? Esas 21 hojas, colegas, como la segunda actividad, vamos a empezar por esa, es el resumen con interpretaciones. Bien, entonces, al hablar de un resumen, colegas, recordemos que es hacer una síntesis y la selección de los aspectos más importantes que tiene el documento, ¿no? Entonces, aquí habla también de interpretación. Por interpretación, colegas, lo vamos a tomar en cuenta como la generación de elementos contextuales, ¿ya? Lo vamos a interpretar, es lo que estamos hablando. Pueden ustedes tomar ejemplos, ¿ya? De de algún contexto educativo que ustedes puedan desarrollar. Bueno, generalmente un resumen respeta todo el documento, ¿no? Pero aquí nos pide hacer una interpretación de los elementos que vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces, como bien saben, un resumen, colegas, tiene una estructura que tiene en este caso 3 elementos: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la parte introductoria, ustedes describirán el documento que van a trabajar, los elementos centrales que van a desarrollar. Y bueno, en esa parte del cuerpo, ya ustedes pueden ir clasificando también por subtítulos o por elementos claves o ideas centrales. Y obviamente en conclusiones, colegas, ya ustedes permiten también identificar a los elementos que han sido más resaltantes dentro de este resumen, ¿no? Aquí, colegas, por favor, una aclaración. Tomar en cuenta que dentro del formato nos pide que obviamente se respete la estructura, que se respete lo que es el tema de la carátula y bueno, la letra y demás, ¿no? Las normas APA y demás. Pero aquí nos pide una extensión respecto al original entre 1 a 3 y 1 a 5. ¿Qué representa esto, colegas? Que teniendo 21 hojas nuestro texto principal, bueno, la unidad temática, tendríamos que tener entre 5 mínima, ¿ya? Vamos a ponerle 4 mínima, colegas, 4 hojas mínima, y como máxima 8, ¿muy bien? Obviamente tenemos que ver que si bien es un texto bastante largo y hay elementos muy importantes, tenemos que intentar seleccionar lo más relevante, ¿no? Entonces, vamos a colocar entre 4 hojas mínimo, ¿ya? Y máximo como 8. Entonces tenemos que tener la capacidad de síntesis
para poder desarrollar este trabajo. Muy bien, entonces más de 8 hojas ya se presentaría algo demasiado largo, colegas, entonces tenemos que tomar en cuenta que el resumen, nuevamente repetimos, representa lo que es una reducción de la información, ¿no? Entonces hay que seleccionar adecuadamente lo que son los datos que vamos a implementar. Aquí tenemos los criterios, ¿no? En base a los 10, 8 y 6 puntos que vamos a ir cumpliendo, si tiene la estructura, ¿no? Aquí presenta el tema principal, las ideas secundarias, el tema principal, ideas secundarias relacionadas, ¿no? Entonces aquí vamos a observar si ustedes están identificando de una manera adecuada también la información, ¿ya? En el contenido, que sería el segundo elemento, en el desarrollo, la exposición clara de las ideas, ¿ya? Que obviamente sea una redacción lógica, organizada, que exponga sus ideas con una o dos oraciones, ¿no? Que pueden estar en un párrafo, incluir los detalles relevantes del inicio, desarrollo y final del texto, ¿no? Entonces, estos 4 elementos, colegas, tienen que cuidar que se mantenga dentro de su redacción. Y como conclusiones, recapitular el desarrollo del trabajo, expresar una opinión personal de las ideas centrales, ¿no? Aquí ya tendremos que tomar un posicionamiento como educadores, apoya su posición con ejemplos adecuados y relacionados al tema, ¿no? Entonces, aquí en las conclusiones también ver de qué manera ustedes están interpretando el texto, tiene que notarse ese aspecto, ¿no? Y bueno, creo que el resumen, colegas, va a ser el trabajo un poco más, por así decirlo, más exigente. Lo que es en el foro, colegas, una simple aclaración, ¿no? Nos basamos en esta pregunta: ¿cuáles son las relaciones entre la evaluación educativa y la calidad educativa? Entonces aquí ya tendremos que ver, ustedes tomar en cuenta lo que hemos avanzado en la unidad temática 1 y hacer esa relación, ¿no? ¿Qué relación hay entre evaluación y calidad educativa? ¿No? Entonces, ¿cómo se genera, cómo nos va a permitir generar calidad educativa? Cuáles son los limitantes, ¿no? Entonces, de diferentes enfoques o diferentes perspectivas podemos analizar esta pregunta. Ahora, una aclaración aquí, colegas. Recuerden que una vez hecha la respuesta a esta pregunta, nosotros podemos preguntar a nuestros compañeros o podemos hacer sugerencias o podemos plantear, quién sabe, alguna sugerencia, perdón, alguna postura, ¿no? O tal vez hacer alguna crítica constructiva a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, se va a plantear no solamente a forma de pregunta, sino también a forma de posicionamiento, a forma de construir, ¿no? A forma de crítica constructiva, como decíamos. Pueden hacer una frase o tal vez algunas sugerencias a sus compañeros en base a la respuesta que han dado, ¿no? Entonces, eso es la aclaración que queríamos darles, colegas, de frente al trabajo. Muy bien. Colegas, con este repaso, no sé si tienen alguna otra duda a lo que va a ser el desarrollo de la presentación de actividades, ¿no? Bueno, es importante que ustedes puedan seleccionar los aspectos más relevantes, ¿no? Si bien existen conceptos, existen clasificaciones muy relevantes, hay que intentar seleccionar la información para realizar este resumen, ¿no? Y obviamente la lectura. Otra sugerencia, colegas, es importante, por ejemplo, que lo hagamos el resumen con con nuestros propios medios, ¿no? Es decir, redactar. En otros trabajos, en otros programas, se ha descubierto el uso excesivo de la inteligencia artificial. Por favor, pedirles, la Universidad Pedagógica tiene algunos detectores, ¿no? De inteligencia artificial, ahí tenemos el Turnitin, entonces evitar también el exceso, ¿no? Si bien puede ser un apoyo, la inteligencia artificial, en la presentación final pedirles que cuiden, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Que no haya mucha detección, en este caso, de inteligencia artificial o de otro tipo de, eh,
no sé, de programas que generen plagio, ¿no? Entonces, por favor, es importante que lean y, bueno, eso va a ser la base fundamental, colegas, para entender lo que es evaluación, ¿no? Y esto nos va a dar lugar también a poder tener un criterio propio para generar también un cambio en nuestra forma de enseñanza. Bien, con estas sugerencias y aclaraciones, colegas, estaríamos culminando lo planificado para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna